Hay una pregunta que aparece una y otra vez cada vez que la economía empieza a ponerse rara. ¿Se acerca una recesión? Porque una recesión no suele llegar con una sirena. No avisa con claridad. No aparece un día de golpe. Normalmente deja señales antes. El problema es que casi siempre las entendemos tarde. Aquí está la clave. Una recesión no es solo que las cosas vayan mal. Es una fase en la que la actividad económica pierde fuerza de verdad. Se produce menos. Se invierte menos. Se consume con más miedo. Y muchas empresas empiezan a frenar. Eso luego termina afectando al empleo, a los salarios, al crédito y a la confianza. Pero antes de que todo eso se vea claramente, suelen aparecer pistas. La primera señal importante suele ser el enfriamiento del crecimiento. Cuando una economía deja de avanzar con fuerza o directamente se estanca, algo empieza a cambiar. Eso ya se ha visto muchas veces en Europa. Reuters recordaba recientemente que Italia apenas creció un 0,5% en 2025, mientras Alemania sigue muy débil y la eurozona lleva tiempo con una expansión modesta y frágil. No es una recesión automática, pero sí una señal de poca fuerza. Quédate con esta idea. Una economía no entra en recesión porque un dato salga mal. Empieza a acercarse cuando varios datos flojos empiezan a apuntar en la misma dirección. La segunda señal suele venir de la industria y la actividad empresarial. Aquí entra un dato muy útil, el PMI. No hace falta complicarlo. Es un indicador que intenta medir si las empresas ven expansión o contracción. La referencia importante es muy simple. Por encima de 50, normalmente hay crecimiento. Por debajo de 50, normalmente hay deterioro. Por eso este dato se vigila tanto. Ahora mismo, por ejemplo, la eurozona dio una señal algo mejor en febrero de 2026. El PMI manufacturero subió a 50,8, su mejor nivel en 44 meses. Eso no significa que todo vaya bien. Significa que, al menos en ese frente, no estamos viendo una señal típica de recesión inminente. Y eso es importante decirlo también. Y ahora viene la parte importante. Las recesiones también suelen dejar señales en el empleo. Porque cuando una empresa empieza a notar menos pedidos o menos demanda, no siempre despide de inmediato. Primero frena contrataciones, luego reduce inversión, después ajusta costes. Y solo más tarde puede llegar el golpe laboral. Por eso el empleo es una señal retrasada, pero muy relevante. Si empiezan a crecer el paro, los despidos o la inseguridad laboral, la situación suele ser más seria. En Estados Unidos, Reuters destacaba hace unas semanas que el ritmo medio de creación de empleo en 2025 fue de apenas 15.000 puestos al mes, una cifra anémica, más propia del inicio de una recesión que de una economía fuerte. Eso afecta más de lo que parece. Porque cuando la gente teme por su empleo, gasta menos. Y cuando gasta menos, muchas empresas venden menos. Y cuando venden menos, vuelven a recortar. Ahí empieza el círculo peligroso. Otra señal muy importante es la confianza. La economía no funciona solo con cifras. También funciona con expectativas. Si consumidores y empresas empiezan a pensar que vienen tiempos peores, cambian su comportamiento antes de que llegue el golpe completo. La gente aplaza compras. Las empresas retrasan inversión. Los bancos prestan con más cuidado. Y la economía pasa a enfriarse incluso antes de que aparezca la palabra recesión en los titulares. Esto es lo realmente importante. Muchas recesiones empiezan primero en la cabeza y luego pasan a los datos. Y hay una señal más que conviene entender: el crédito y los tipos de interés. Cuando financiarse se vuelve caro, sostener el gasto, la inversión o la deuda cuesta más. Eso puede afectar a familias, empresas y gobiernos al mismo tiempo. Hace solo unos días, la OCDE advirtió de que la inflación ligada a la energía y los mayores costes de financiación están sometidos a los mercados de deuda a una gran prueba de estrés, con 29 billones de nueva financiación esperada este año en el mundo OCDE. Piénsalo en términos cotidianos.
Si una familia paga más por su hipoteca, más por la energía y además teme perder estabilidad laboral, recorta. Si miles de familias hacen lo mismo, el consumo se debilita. Y si el consumo se debilita, la economía pierde uno de sus motores principales. Por eso las señales que anticipan una recesión suelen ser estas: menos crecimiento, menos confianza, menos impulso empresarial, menos empleo o menos contratación y más presión financiera. No siempre aparecen todas a la vez, pero cuando varias coinciden conviene mirar con atención. Aquí está la clave. La recesión no se anticipa con una bola de cristal. Se anticipa observando si varias piezas empiezan a fallar al mismo tiempo. Y también siendo honestos con algo importante. A veces los titulares exageran una recesión que no llega, y otras veces la minimizan hasta que ya es demasiado evidente. Por eso no basta con un dato aislado. Hay que mirar el cuadro completo. Quédate con esta reflexión final. Las recesiones no empiezan cuando lo dice un titular. Empiezan cuando la economía va perdiendo fuerza por dentro. Primero en la actividad, después en la confianza, más tarde en el empleo, y al final en la vida diaria. Y ahora te leo a ti. ¿Qué señal te parece más preocupante hoy? ¿El enfriamiento del crecimiento, la debilidad del empleo o el coste cada vez mayor de financiarse? Te leo en los comentarios. Y si te interesa entender la economía de forma clara, sencilla y sin tecnicismos, suscríbete a La Máquina del Dinero, porque aquí hablamos de lo que de verdad afecta a tu bolsillo.